El anime comienza con unos asesinos intentando matar al protagonista llamado Kufa Vampire, pero el prota demuestra ser mucho más fuerte, por lo que acaba con todo fácilmente, y tras esto se nos revela que el prota pertenece a un gremio llamado Noche Blanca, y en eso el líder del gremio llamado Fabio le recomienda una nueva misión al prota, la cual consiste en hacerse pasar por el tutor de una chica llamada María, por lo que el prota se dirige a una ciudad llamada Flandore, y tras caminar durante varios minutos por la ciudad, logra llegar a la residencia Ángel, en donde es recibido por las sirvientas, y una vez adentro el prota nota cómo María aparece en el balcón de la casa, y al darse cuenta que el prota la está observando, María se pone nerviosa y se tropieza, pero en eso el prota la sostiene con sus brazos evitando que salga herida, y ahí el prota se presenta como su instructor, y luego una de las sirvientas le dice a María que ya es hora de ir a la Academia Fright, y ahí el prota le menciona que él la acompañará, ya que este desea conocer sus habilidades, y una vez ahí, María es recibida por una chica llamada Nerva, quien comienza a burlarse de ella porque es la única estudiante que no ha despertado su maná aún, y tras esto, María y Nerva comienzan a entrenar juntas, pero en eso Nerva usa su maná y la derrota con mucha facilidad, y luego se nos revela a todos que María desea pertenecer a la unidad élite de la ciudad llamada Crest Legion, lo cual ocasiona que todas se burlen de ella, y que María huya del sitio, y tras esto el prota vuelve a su dormitorio para escribir un reporte, en donde se nos revela que la verdadera misión del prota es eliminar a María, si ella no logra despertar su maná, ya que eso significaría que ella no pertenece a la familia Noble Ángel, y por esa razón es que fue el mismo abuelo de María quien contrató su gremio para esta misión, y al terminar el reporte, el prota decide eliminar a María, ya que nota que ella no tiene ninguna capacidad para ser de la nobleza, así que este se dirige a su habitación, pero en eso se da cuenta que ella no está ahí, por lo que decide buscarla, y ahí se da cuenta que María está siendo atacada por varios licántropes, los cuales son monstruos que poseen distintas razas, siendo los que atacaban a María de la raza más baja llamada calabazas, y en eso el prota se da cuenta que estos fueron enviados por el abuelo de María, para que ésta se vea presionada a despertar su maná, y en eso nota que María no pide ayuda a pesar de estar perdiendo, ya que si pide ayuda significaría que ella no pertenece a la familia Ángel, y al ver la determinación de María, el prota decide eliminar a todas las calabazas por su cuenta, y tras esto le dice a María que a partir de ahora él sacrificará su vida para ayudarla, lo cual ocasiona que María comience a llorar, y en eso el prota le dice que existe una manera de que ella despierta su maná, a lo que María acepta sin importar el riesgo que pueda correr, por lo que el prota se toma una poción y luego besa a María, lo cual ocasiona que esta caiga inconsciente, y unos minutos después, vemos como el prota y María vuelven a la residencia, en donde María le muestra a sus sirvientas que ahora es capaz de usar maná, por lo que todos se alegran por ella, pero ahora el prota debe cuidarse de Fabio y del abuelo de María, ya que si alguno de los dos se entera de lo que hizo, puede que tanto él como María sean eliminados, y al día siguiente vemos como el prota comienza a revisar el cuerpo de María, y ahí se nos revela que los usuarios de maná se separan en 7 clases distintas, siendo que los miembros de la familia Ángel siempre han pertenecido a la clase paladín, pero el prota le dice a María que obtuvo la clase samurai al igual que él, por lo que le pide que mantenga en secreto su clase por ahora, a lo que María acepta, y tras esto, el prota también le prohíbe usar su maná fuera de sus lecciones, ya que ella debe aprender a controlarlo hasta el día de un torneo que se celebrará pronto, por lo que María sigue asistiendo a sus clases como si nada hubiese pasado, y ahí vemos como Nerva sigue acosándole y le roba un libro, y tras esto María sale del salón junto al prota, y en eso se encuentra con la prima de María llamada Elise, quien está siendo acompañada por su tutora llamada Rose, la cual es una poderosa miembro de Crest Legion, y tras presentarse ambas se despiden, y una semana después, vemos como el torneo está a punto de empezar, por lo que María está muy nerviosa, y en eso vemos como al estadio llega el duque llamado Andrés, quien resulta ser el padre de María, por lo que esta se altera mucho más, y luego vemos como Nerva aparece para burlarse de María, pero en eso el prota la defiende, lo cual ocasiona que Nerva insulte al prota, y al ver esto María le interrumpe y defiende a su tutor, por lo que Nerva decide resolverlo todo en la arena, y así comienza el duelo entre el equipo de María y el de Nerva, el cual consiste en destruir la base enemiga, y en eso María comienza a pelear contra Nerva, y ahí vemos como María libera su maná, ocasionando que todos en la arena se sorprendan, y en eso María comienza a tener la ventaja de la pelea, pero cuando está a punto de derrotar a su rival, María pierde su maná, por lo que Nerva comienza a tomar la ventaja de la lucha hasta el punto de dejar a María en el suelo, y una vez ahí, Nerva comienza a recordar el día en el que conoció a María, revelándonos que al principio ellas eran muy buenas amigas, y tras recordar esto, Nerva intenta eliminar a María usando todo su poder, pero en eso María se pone de pie nuevamente, y en ese momento usa una habilidad que el prota usó el día en el que la salvó, el cual ocasiona que Nerva caiga completamente derrotada, y tras esto María intenta destruir la base enemiga, y ahí sus compañeras comienzan a cubrirla, lo cual le permite a María destruirle y ganar la batalla, y tras esto el prota la felicita por su empeño, y en eso vemos como Nerva aparece, y ahí le devuelve el libro y le pide disculpas, lo cual ocasiona que María se alegre, y tras esto comienza su siguiente batalla contra Elise, pero esta destruye la base del grupo de María en unos segundos, revelándonos que ella pertenece a la clase paladín, y es de la más fuerte de la academia, y días después del torneo, vemos como María le habla al prota acerca de un festival, en el cual ella planea participar junto a Elise y a sus compañeras, y tras esto María invita al prota, pero este la rechaza debido a que él tiene que cumplir otros compromisos, y por otro lado vemos como Elise se encuentra con su doncella, quien se mantiene halagándola por haber ganado el torneo, y en eso una sirvienta aparece para entregarle el vestido del festival a Elise, pero al verlo, la doncella se
enoja y ordena hacer un vestido con mejor calidad. Así que cuando llega el día del festival, Elise se presenta con un vestido distinto a las demás, lo cual ocasiona que todas comiencen a hablar mal de ella, por lo que Elise decide huir del sitio, y María la sigue, pero al alcanzarla ambas son rodeadas por un gremio llamado Grífice, y en eso son raptadas, y horas después, María despierta con una venda que no le permite usar su maná, y frente a ella se encuentra el líder del gremio llamado Gala, quien le dice que su plan es traspasar la clase de Elise hacia María, lo cual ocasiona que Elise se comience a alterar, pero al ver eso, María decide crear una distracción, para así poder escapar junto a su prima, y tras esto comienza a improvisar un arma para poder defenderse, con la cual logra derrotar a dos calabazas que intentaban detenerlas, y tras esto María y Elise se dirigen hacia la salida, pero en eso son interceptadas por Gala y sus hombres, quien las derriba fácilmente a las dos, pero en eso María y Elise despiertan sus poderes ocultos por unos segundos, lo cual ocasiona que Gala piense que ambas pueden ser una amenaza en el futuro, así que decide eliminarlas, pero en ese momento aparecen el Prota y Rose, para salvar a sus estudiantes, quienes comienzan a eliminar a todos los enemigos fácilmente, y tras eso el Prota comienza a seguir a Gala hasta un laboratorio, y ahí le menciona que su gremio fue contratado debido a que el Prota no cumplió su misión, y en eso aparece un enorme lacántropo artificial llamado Haunte, y ahí el Prota comienza a pelear contra Gala y Haunte, pero tras unos minutos el Prota se descuida, lo cual le da la oportunidad a Gala de usar sus vendas y bloquear el maná del Prota, y ahí Haunte lo ataca ocasionando que el Prota pierde un brazo, y tras esto Haunte intenta devorarlo por completo, pero en eso el monstruo comienza a sangrar, y tras esto es destruido, revelándonos que el Prota en realidad es mitad humano, y mitad lacántrope de raza vampiro, por lo que este se regenera fácilmente de su herida, y tras esto el Prota le dice a Gala que ya sabe que él también es un mestizo mitad demonio, y luego le pide que le envíe un mensaje a su cliente para evitar que María esté en peligro, a lo que Gala acepta completamente asustado, y tras esto el Prota se retira, y en un cambio de escena, vemos como Fabio se reúne con una chica llamada Madia, y ahí le pide que descubra qué es lo que el Prota y María ocultan, y también le dice que si el Prota rechazó la misión entonces tiene permiso de asesinarlo, por lo que María se comienza a dirigir hacia Flandore, y día después vemos como la Academia Freya está a punto de llevar a cabo un nuevo torneo llamado Luna, en el cual solo habrá dos representantes de la academia llamadas cadetes, y luego la directora llamada Carmen les menciona que el torneo será junto a otra academia, la cual resulta ser la academia hermana Frey llamada Autriche, y en eso vemos cómo aparecen las alumnas de esta academia, revelándonos que las dos cadetes de Autriche son unas chicas llamadas Keira y Salacha, y tras esto la directora muestra quiénes serán las cadetes de Fright, y vemos que para la sorpresa de todos resulta ser María y Elise, por lo que estas se ven obligadas a participar, y ahí vemos que el grupo dirigido por María está formado por Nerva, y una chica llamada Chenfa, y tras esto María se reúne con el Prota para decirle que ella no hizo nada, y ahí el Prota le dice que le cree, por lo que María recupera su confianza nuevamente, y tras esto comienza a entrenar junto a Nerva y el Prota para prepararse, y ahora después del entrenamiento, vemos como la doncella Elise se encuentra huyendo de la academia, pero en eso el Prota la detiene, y ahí se nos revela que la doncella fue quien hizo que María y Elise participaran en el torneo, ya que su plan es demostrar que Elise es mucho más superior que su prima, y ahí se nos muestra cómo María, Elise y Rose estaban presentes escuchando todo, y ahí María le dice a la doncella que ella demostrará que puede derrotar a Elise, ya que María solo desea estar junto a su prima en paz, y tras esta reunión, vemos como el Prota se encuentra en los pasillos de la academia, pero en eso recibe un origami negro, y como él sabe de quién se trata, decide ir al bosque, y ahí se encuentra con Madia, quien comienza a interrogar al Prota, y tras esto le pide que le entregue a María para investigarla, pero en eso el Prota le dice que ahora mismo es un empleado de la casa Ángel, por lo que se niega a todo lo que Madia le ordena, y al ver que Madia planea buscar a María por su propia cuenta, el Prota decide atacarla, por lo que ambos comienzan a pelear, y en ese momento vemos como Rosa se une a la lucha, pero en eso Rosa se da cuenta que Madia no es una persona normal, y ahí el Prota le revela que ella pertenece a la clase payaso, la cual es capaz de copiar las otras clases, pero en eso vemos cómo aparecen los guardias de la academia, por lo que Madia decide retirarse, y por otro lado vemos como Elise se reúne con María, y ahí le dice que ella planea dejarse ganar en el día del torneo, ya que así todos reconocerán a María, y al escuchar esto María queda confundida, y tras darle esta información, Elise se despide y se retira de la habitación, y por otro lado, vemos como el Prota y Rose se reúnen con la directora de Fright, quien les dice que el torneo Luna continuará a pesar de que María se encuentre cerca, por lo que ambos deben estar alertas cuando empiece el torneo, y tras esto vemos como los días comienzan a pasar dentro de la escuela, y ahí Rose se da cuenta que Elise ha dejado de hablar con María, ya que esta planea esperar hasta el día del torneo para enfrentarse a ella y perder, por lo que María comienza a pasar más tiempo con Nero y Chenfa, y 3 días después vemos cómo comienza el torneo Luna, y en eso el Prota le pide a Rose que proteja la zona del torneo, ya que él irá a buscar a Madia, y tras unos minutos este se encuentra con una chica llamada Mule, a quien decide atacar pensando que es Madia disfrazada, pero ahí vemos cómo Mule muestra su mana y detiene el ataque, y en eso el Prota se da cuenta que se ha equivocado de persona, por lo que este decide volver al torneo, y en un cambio de escena vemos como el torneo ya ha empezado, y ahí Nero y Chenfa cubren a María para que esta pueda llegar a Elise, y en eso vemos como María comienza a pelear contra su prima, en donde Elise le demuestra su verdadero poder como paladín, acorralando a María en el proceso, y ahí Elise le dice que ella nunca deseó ser la más fuerte, y por esa razón desea perder, pero al escuchar esto María usa su máximo poder, con el cual logra destruir el arma de Elise, y tras esto la derriba con mucha facilidad, y ahí María le dice a Elise
que ella siempre estará un paso adelante de ella, lo cual ocasiona que Elise comience a llorar, y luego vemos como ambas se abrazan, pero en eso aparece Nerva, quien se transforma y revela ser Madia realmente, y en ese momento ella se da cuenta que la verdadera clase de Maria es la de un samurái, así que decide eliminarla, por lo que Maria y Elise comienzan a escapar al ver que Maya empieza a atacarlas, y en eso las guardianas de la academia aparecen para proteger a sus estudiantes. Sin embargo, Madia logra detener sus ataques, y luego las destruye fácilmente, y cuando todo parece perdido para Maria y Elise, vemos como el prota aparece y detiene a Madia, y tras esto comienza a luchar contra ellas al punto de derrotarla, y luego el prota le entrega un reporte suplementario a Madia, para que se lo entregue a Fabio y evitar cualquier tipo de castigo, a lo que Madia acepta, terminando así el conflicto. Y ahora después vemos como la ganadora del torneo fue Keira, y por otro lado vemos como Mule se encuentra junto a Lacha, quien le pregunta qué lleva dentro de su bolso, a lo que Mule responde diciéndole que son muestra de demanda de todas las estudiantes, por lo que también posee los registros de Maria. Y luego en un cambio de escena, vemos como Maria y Elise vuelven a ser buenas amigas, por lo que al terminar la prueba más deciden hacer una pijamada, junto a la chica de la Academia Autriche, y ahí vemos como Maria y Elise comienzan a llevarse muy bien con Mule y Salacha, por lo que las cuatro empiezan a hacer pijamadas juntas, y en eso Mule decide contarles a todas una historia de terror, en donde una pareja se muda a Flandore desde muy lejos, pero como ellos no estaban pasando por su mejor momento, el hombre se mantenía golpeando a su esposa, y luego vemos como un día este perdió la razón, y al darse cuenta de lo que hizo, decide escapar con el corazón de la mujer en sus manos, pero durante el camino se tropieza, y en eso escuché como una voz le pregunta si se encuentra bien, revelándonos que la voz venía del corazón de la esposa, lo cual ocasionó que el hombre entrara en razón, y se diera cuenta de cuánto su esposa lo amaba, por lo que este decide recoger su corazón, y desaparecer en el mar junto a él, y al terminar la historia, Salacha menciona que existe un rumor de que la mujer deambula por la ciudad arrancando corazones, siendo conocida por todo el sitio como la bruja gris, y tras escuchar esto, Maria y Elise quedan completamente asustadas, y en eso las velas del cuarto se apagan de repente, y tras esto aparece la bruja gris frente a ellas, lo cual ocasiona que Keira intente luchar contra ella, sin embargo está derrotada fácilmente, por lo que Maria, Elise, Mule y Salacha deciden huir por las alcantarillas, y durante el camino se dan cuenta que hay agua de resto de entrañas, por lo que todas se asustan al ver esto, y en eso las velas del sitio se vuelven a apagar, y tras esto la bruja aparece frente a ellas, por lo que ambas intentan huir para salir al exterior, y cuando lo hacen la bruja desaparece, pero en eso aparece el prota frente a las chicas, y todas se dan cuenta que el prota se encuentra herido y sin corazón, por lo que todas gritan del miedo, pero minutos después se nos revela que el prota y Rose planearon todo para asustar a las chicas, ya que la pijamada que habían hecho era un secreto para la academia, así que ellos decidieron darles una lección, y ahí vemos como todas se disculpan con el prota, y luego las chicas deciden dormir juntas, y día después de este suceso, el prota y Maria se dirigen hacia la academia, ya que estos irán a una excursión en la ciudad llamada Changarta, y durante el camino, el prota se cruza con Fabio, quien le entrega un frasco con una dosis misteriosa, y tras esto, el prota continúa su camino con Maria, pero en el camino se encuentra con Rose y Elise, y ahí Rose le pregunta al prota si puede fingir ser su novio, ya que su padre planea hacer que ella se case con una persona que no ama, a lo que el prota acepta, lo cual ocasiona que todas se sorprendan, por lo que ambos llegan a la academia juntos, y en eso aparece el padre de Rose llamado Blossmon, el cual es un importante investigador de genética, y ahí él menciona que se encuentra en la academia para ser el guía del viaje a Changarta, ya que tanto él como Rose vienen de esa ciudad, y en eso Blossmon le dice a Rose que ya tiene todo preparado para su boda, pero en eso Rose le menciona que ya está comprometida con el prota, y al escuchar esto, Blossmon comienza a reclamarle al prota, pero tras verlo un rato, Blossmon se asusta y le dice a Rosa que no se puede casar con él, ya que le recuerda a un niño que fue un que años atrás, ocasionando que todos queden sorprendidos, pero en eso la directora los interrumpe para continuar con la sesión informativa del viaje, por lo que todas las estudiantes se reúnen en la sala principal. Sin embargo, la reunión es interrumpida cuando aparece una chica inconsciente, y al ver esto, Blossmon decide usar un invento suyo para descubrir al culpable, y de esa manera se da cuenta que el culpable es un hombre que posee un maná azul, por lo que todos comienzan a sospechar del prota, a lo que se responde diciendo que aún no tiene manera de comprobar que es inocente, y a pesar de este percance, la Academia Frey decide continuar su viaje hasta Changarta, y ahí Blossmon les enseña a todos una zona llena de vegetación modificada genéticamente, pero en eso Maria comienza a explorar la zona, pero en eso detenida por Blossmon, ya que ella se encontraba en un punto misterioso, siendo esta una zona de la ciudad que son consideradas peligrosas, y en eso aparece el prometido de Rose llamado Dick, el cual le menciona a Blossmon que algo ocurrió en la ciudad, por lo que todos se dirigen ahí, y en eso se nos revela que se hizo una fuerte enfermedad en la ciudad, la cual convierte en monstruos a las personas que se infectan de ella, por lo que Blossmon decide ordenar a ejecutar al sujeto que estaba infectado, ya que él menciona que esta es la única solución para ellos, lo cual ocasiona que las estudiantes de Frey queden asustadas al ver esto, y tras esto, vemos como Rose lleva al prota a una iglesia, en donde son recibidos por muchos niños huérfanos, revelándonos que Rose también es adoptada, y ahora después vemos como el prota se reúne con Maria, la cual se encuentra celosa porque el prota estuvo con Rose anteriormente, pero en eso el prota le invita a una cita, lo cual ocasiona que Maria se sorprenda, y en esto ambos se dirigen a un punto misterioso de la ciudad, en donde se encuentran varias rocas magnetizadas,
por lo que estos comienzan a levitar sobre toda la cueva, y ahí pasan un lindo momento juntos, y tras esto, ambos regresan al cuarto de María para que ella descanse, y ahora después vemos como Elise entra al cuarto, y ahí le dice a su prima que el criminal demanda su ataco de nuevo, y tras escuchar esto, María se da cuenta que el prota ya no se encuentra en su cuarto, y en eso ambas deciden ir a la iglesia, en donde se dan cuenta que los niños huérfanos han sido asesinados, por lo que Blossman comienza a llorar por ellos, y tras esto le ordena a las personas de la ciudad que busquen al prota, ya que todos piensan que él es el verdadero culpable, por lo que María decide escapar para encontrar al prota por su propia cuenta, pero en eso se encuentra con Madia, quien ahora trabaja como instructora de Fright, y ahí ella le ofrece ayuda, por lo que primero decide cambiarse de ropa para hacerse pasar por un estudiante, ya que con el traje instructora podría llamar más la atención, y tras esto, ambas comienzan a buscar información acerca de los puntos misteriosos de la ciudad, y luego de preguntarles a varias personas, vemos como ambas llegan a una cabaña antigua, la cual oculta un punto misterioso, así que Madia comienza a inspeccionar hasta conseguir un pasaje secreto, y al bajar llegan a un túnel que parece contener una sala de experimentos, ya que ahí se encuentra con varios cadáveres, los cuales poseen una pulsera que tenía el sujeto que murió por la enfermedad de la ciudad, ocasionando que ambas piensen que Blossman está intentando crear licántropes, por lo que cada vez que un experimento sale mal, este decide eliminarlo usando como excusa una enfermedad, y en eso María comienza a escuchar una voz misteriosa dentro de su cabeza, lo cual hace que ella se dé cuenta que habrá un nuevo asesinato en la ciudad, por lo que esta comienza a correr de vuelta hacia donde se encuentran sus compañeras, y al llegar se da cuenta que Elise se encuentra inconsciente, y luego se percata que Rosa ha sido eliminada, por lo que Blossman se encuentra completamente enojado con el prota, y tras esto María lleva a Elise a su cuarto para que descanse, y una vez ahí, agarra la espada de Elise para intentar resolver el caso que está ocurriendo en la ciudad, pero en eso vemos como Chen entra en la habitación, y ahí le pide a María que escape del sitio, ya que varios ciudadanos intentan raptarla como rehén para que el prota aparezca, así que María decide escapar por la ventana, y tras esto, se dirige hacia el primer punto misterioso que conoció en la ciudad, por lo que con ayuda de la espada de Elise, logra destruir una gran roca que obstruía el camino, y tras esto logra pasar por un pasillo secreto, la cual la conduce hacia un pequeño despacho, y ahí ella se da cuenta que hay varios papeles que se encuentran firmados por Blossman, los cuales hablan acerca de un gen oscuro que puede convertir a humanos en imitan licántropes, y ahí María confirma que Blossman experimenta con varios ciudadanos, pero en eso ella vuelve a escuchar la voz misteriosa, por lo que María se pone en guardia mientras le pregunta quién es él, y al pensar que María es un paladín, la voz misteriosa desea usarla como experimento, y en eso vemos cómo aparece Rose, quien ahora tiene una apariencia mitad vampiro, y al ver que su mana cambió de color, María piensa que ella probablemente sea el culpable de los asesinatos, y ahí Rose intenta matar a María, pero en ese momento aparece el prota para defenderla, y en eso se convierte en su forma de vampiro para lograr detener a Rose, y tras eso intenta hacerle entrar en razón, por lo que Rose se confunde y escapa del despacho, y en eso María le pregunta al prota por qué posee esa apariencia, pero el prota solo se mantiene en silencio, y tras esto se lanza contra María, y ahí le dice que borrará todos los recuerdos que ella tenga de él como vampiro, ya que él siempre ha sido rechazado por las personas que lo han visto con su verdadera forma, pero al escuchar esto, María le dice que ella siempre estará con él, ocasionando que el prota se sorprenda, y tras esto le pide que confíe en ella, y segundo después besa al prota para demostrar que lo ama sin importar su raza, y tras esto, el prota decide contarle su pasado, y del por qué es medio licántrope, revelándonos que el prota fue parte de uno de los experimentos de Blossman, el cual ocasionó una gran destrucción años atrás en la ciudad, por lo que Blossman empieza a discutir con él, ya que él no está de acuerdo con que personas por sus investigaciones, pero en eso la discusión se interrumpe cuando el prota despierta sus poderes como vampiro, y en eso decide intentar salvar a Rose, revelándonos que ambos son hermanos adoptivos, ya que el prota también fue acogido por Blossman en su orfanato, por lo que decide morderla para que ella se convierta en vampiro, y logre sobrevivir, y en eso Nako le advierte que si lo hace, Rose se verá envuelta en un gran deseo de sangre, pero antes de que pueda decir algo más, vemos como varios miembros del Noche Blanca aparecen, y ahí comienza a luchar contra Nakua para eliminarlo, pero Nakua muestra su verdadera fuerza, por lo que elimina a todos los miembros con excepción de Fabio, quien resulta gravemente herido, pero en ese prota se une a la pelea, y ahí le causa una gran herida a Nakua usando sus puños, lo cual ocasiona que Fabio pueda conseguir una apertura, así que este usa una habilidad especial con la cual logra derrotar a Nakua, y tras esta pelea, vemos como el prota y Fabio se reúnen nuevamente con Rose, y ahí el prota le dice que borrará la memoria de Rose para que lo olvide, ya que de esa manera ella no sufrirá la sed de sangre, y luego el prota le pide a Fabio que deje vivir a Rose, y a cambio eso unirá a su gremio, pero en eso Fabio le menciona que Rose recordará todo en algún momento, a lo que el prota le responde diciéndole que la mantendrá vigilada, y al escuchar esto Fabio decide aceptar la propuesta del prota, ya que se da cuenta que el prota desea que su hermana sea feliz, y tras escuchar esta historia, María decide mantener el secreto del prota guardado, y luego el prota le dice que Blossman quiere hacer que Rose se case, para aumentar el linaje de usuario de maná, por lo que ambos deciden evitar los planes de Blossman y Nakua, y ahora después vemos cómo la boda entre Rose y Dick se está llevando a cabo, ya que Blossman les dijo a todos que consiguió la manera de salvar a su hija, por lo que todos le creen, pero en eso aparece María para interrumpir la boda, y una vez ahí le pide a Rose que recuerde la rivalidad que tiene con ella por el amor del prota, y luego le dice que ya se ha besado con él 2
veces, lo cual ocasiona que Rose comience a mostrarse confundida. Así que María continúa hablando del amor que tiene con el prota, y en eso Rose vuelve a recuperar su conciencia, y ahí reta un duelo a María, por lo que ambas comienzan a pelear por el prota. Y en eso María usa una habilidad la cual parece fallar, pero en eso vemos que su verdadero objetivo era atacar la cabeza de Blossman, revelándonos que este había estado siendo controlado por Nakua. Y en eso Nakua muestra su verdadera forma ante todos, por lo que todas las alumnas intentan atraparlo, pero en eso Nakua crea una gran distracción para luego escapar por un pasaje secreto. Y en eso Rose comienza a seguirlo, y durante el camino Rose comienza a recordar que Nakua fue quien la obligó a asesinar a todas las personas de la ciudad, y luego comienza a recordar poco a poco lo que ocurrió años atrás, pero en eso Nakua la sujeta del cuello e intenta matarla. Sin embargo el prota aparece para ayudarla, y ahí ambos se transforman en vampiro para seguir a Nakua, y al alcanzarlo comienzan a pelear contra él, demostrando que los dos pelean muy bien en equipo, por lo que tras unos minutos ambos logran derrotar a su enemigo. Pero en eso Nakua comienza a dividirse en varias arañas, ya que este planea escapar del prota. Sin embargo este es detenido por María y las otras chicas en la salida. Sin embargo el prota decide borrarle la memoria nuevamente, ya que él decía que su hermana sigue viviendo una vida normal, y tras eso el prota se reúne con Blossman, en donde se nos revela que se trabajaba con Nakua para salvar a su esposa, y ahí el prota decide usar la medicina que Fayol le entregó días atrás, con la cual logra curar a la esposa de Blossman de su enfermedad, terminando así el conflicto de Shangarta. Y cuando todos se encuentran de regreso en el tren, se nos revela que Blossman se entregó a las autoridades, y también se nos menciona que su esposa volvió a cuidar del orfanato. Y en eso vemos como Rose vuelve a ser la misma de siempre, y ahí le revela al prota que esta hacerse conocida para conocer a alguien que era importante para ella, a lo que el prota le responde diciéndole que ella será capaz de encontrarlo algún día. Y meses después de este conflicto, vemos como las clases de Fry vuelven a ser normales, y en eso la directora Carmen anuncia que el fin del año escolar se acerca, en donde las estudiantes de tercero y segundo mostrarán sus habilidades. Pero en eso la directora se dirige hacia María y Elise, y ahí las invita a ambas a pesar de ser el primer año, ya que esta demostraron ser aptas cuando fueron cadetes en la prueba anterior. Y en un cambio de escena vemos como varios nobles de Flandores se encuentran reunidos, y ahí Mule les entrega una muestra de maná, en donde se revela que María no pertenece a la clase paladín realmente, por lo que el encargado de la reunión llamado Serge decide mostrar la verdad a toda la ciudad, a lo que todos demuestran estar de acuerdo. Y tras esto vemos como en la academia aparece un sujeto enmascarado, el cual les revela a todos que se encuentra buscando a su hija llamada María, por lo que al escuchar esto María queda sorprendida, y en eso el hombre enmascarado intenta abrazarla, pero el prota lo detiene y seguidamente lo ataca, por lo que el sujeto decide irse de la escuela usando su maná. Y tras eso el prota se reúne con María en su cuarto, y ahí le pide que pase la prueba de Vibria, ya que de esa manera ella podrá demostrar su nivel. Y ahí María le dice que si ella pasa la prueba, entonces el prota deberá cumplir una petición que ella tiene, a lo que el prota acepta. Y luego de unos días vemos como María se presenta a la biblioteca junto a varias compañeras para realizar la prueba, por lo que estas comienzan a descender por la biblioteca, y ahí Carmen les empieza a explicar las reglas de la prueba, pero en eso el ascensor se detiene, y ahí todas son atacadas por un humano oscuro. Y por otro lado vemos como una sirvienta se encuentra buscando a la directora en la superficie, ya que Andrés desea hablar con ella, y al no estar presente el prota decide sustituirla, y será él quien hable con Andrés, por lo que ambos se reúnen en una sala, y ahí Andrés le menciona al prota que planea retirar a María de la academia, ya que desea evitar que haya más polémicas en la ciudad. Y en ese momento el prota intenta convencerlo de no retirar a su hija, pero en eso la conversación se interrumpe cuando llega una carta, y cuando Andrés la lee, todos se dan cuenta que el gremio planea asesinar a las estudiantes de la academia. Y en un cambio de escena, vemos como María y Elise son transportadas a un piso distinto, por lo que ambas deciden explorar la biblioteca por ellas mismas, pero durante el camino, estas son atacadas por dos fantasmas oscuros, por lo que ambas comienzan a pelear contra ellos, y ahí María demuestra todo lo que ha aprendido del prota, así que logra derrotar a su enemigo fácilmente, pero en eso ambas son emboscadas por varios fantasmas, y al ser tantos, María y Elise comienzan a ser acorraladas, pero en eso aparece Mule y Salacha para salvarlas, ya que ellas también se encuentran presentando la prueba de Vibria, por lo que las cuatro deciden continuar el examen juntas, y en eso Mule usa un libro para conocer la ubicación en la que se encuentran actualmente, y ahí les explica que ellas pueden usar varios textos mágicos a su favor dentro de la biblioteca, por lo que María intenta usar uno leyendo un libro, lo cual ocasiona que todas se conviertan en personajes de cuentos populares, pero tras unos minutos ambas vuelven a la normalidad, y luego las chicas deciden continuar su camino, y ahí logran llegar al sitio del examen, en donde un libro les dice que para pasar la prueba, deben ordenar todos los libros, y en eso vemos como de los libros comienzan a aparecer varios demonios, por lo que María decide tenerlos mientras los demás acomodan los libros, pero en eso se da cuenta que los libros rechazan los sitios en donde son colocados, por lo que Mule comienza a leer las páginas de cada uno de ellos, y tras unos minutos, logra descifrar la posición de cada uno, por lo que Mule empieza a dirigir a las chicas para que coloquen los libros en la zona correcta, y de esa manera logran recoger todos los libros y pasar el examen. Y tras esto Mule le dice a la chica que les guiará hasta la salida, pero en eso Salacha decide robarle el libro a María, y ahí le dice que lo está haciendo por su bien, y en eso Mule le pide que le regrese el libro, pero en eso Salacha les revela a María y él dice que el examen es una trampa, y en un cambio de escena, vemos como varios miembros de Griffith aparecen enfrente de las estudiantes, por lo que Carmen comienza a defenderlas, pero en eso recibe un ataque desde atrás que le deja gravemente herida, pero cuando está a punto de ser eliminada el prota aparece para
salvarla, y ahí comienza a eliminar a todos los enemigos, pero en eso el líder se convierte en un viviente, por lo que el prota piensa usar su verdadero poder para derrotarlo, pero en eso aparece Gala frente a ellos, y ahí usa sus vendas para proteger a los estudiantes y al prota, y tras esto ayuda al prota a derrotar al viviente, y después vemos como Fabio aparece, y ahí Gala le dice que a partir de ahora planea trabajar como espía para su gremio, ya que este desea volver a ser humano, y Noche Blanca ha estado trabajando en esa investigación, por lo que Fabio acepta, y tras esto Fabio le menciona al prota que el duque Serge se encuentra detrás de todo, por lo que decide encargarle el resto de la misión a él, y por otro lado vemos como María comienza a interrogar a Mule, pero Mule solo le dice que lo hace porque la quiere, y tras esto usa un texto mágico, lo cual ocasiona que todos sean transportados a otro sitio, y ahí vemos como la chica se encuentra dentro de un mundo de cuentos, y en eso aparece Serge frente a María, revelándole que ahora mismo se encuentra dentro de un juicio para saber si ella es hija de Andrés, y ahí Serge menciona que la verdadera clase de María es samurái, ocasionando que esta se ponga nerviosa, ya que no puede revelar cómo tuvo su maná y su clase, y en eso todos los espectadores empiezan a hablar mal de ella, ya que todos comienzan a pensar de que María nació en un amorío que tuvo su madre, pero en eso María los interrumpe a todos, y ahí les menciona que sus padres se amaban, y luego les dice que ella probará ser la hija de Andrés, volviéndose fuerte y uniéndose al Cres Legion, ya que así llegará a ser reconocida por todo el mundo como parte de la casa Ángel, y al escuchar esto, Serge decide poner la prueba luchando contra un miembro de la nobleza, por lo que le pide a Salacha que se enfrente a María, revelándonos que ella es la hermana menor de Serge, y ahí ambas comienzan a luchar, y al ver esto, Elise intenta intervenir en la pelea, pero en eso Mule la detiene, y ahí ella le menciona que María no podrá vencer a un miembro de la nobleza, pero en eso Elise le dice a Mule que ya sabe que ella no es realmente mala, por lo que este evita luchar contra ella, y mientras tanto vemos como María se mantiene esquivando los ataques de Salacha, y ahí Serge se comienza a preguntar quién entrenó a María de esa manera, ya que ella comienza a manejar toda la pelea en poco tiempo, y en eso María logra conseguir una apertura, la cual usa para derrotar a Salacha, ocasionando que todos se sorprendan al ver esto, y al ver que ha perdido, Serge decide usar una técnica de tinta, la cual comienza a devorar todo a su paso, ocasionando que todos excepto la chica desaparezcan, y en eso aparece el sujeto enmascarado nuevamente frente a ellas, quien revela que su nombre es Bohu, y ahí les dice que ahora su papel es del villano final, por lo que al escuchar esto Elise decide atacarlo, pero ella es incapacitada fácilmente por Bohu, y tras esto intenta eliminar a María, pero en eso aparece el prota y la defiende, y en eso le dice que él se encargará de todo, a lo que María responde diciéndole que ella lo ayudará, por lo que ambos comienzan a pelear contra Bohu, y ahí vemos como ambos se empiezan a sincronizar perfectamente, y con ayuda de María, el prota logra usar una habilidad especial, con la cual destruye por completo a Bohu, por lo que todos logran volver a la academia, sanos y salvos, y tras esto, vemos como Bohu le intenta pedir ayuda a Serge, pero este decide eliminarlo, y días después de este conflicto, vemos que la polémica acerca de María se solucionó, por lo que esta se reúne con su padre antes de que él se retire, y ahí su padre le menciona que en la generación de su bisabuela, había alguien de clase samurái, y tras esto le dice que ella se parece mucho a su madre, por lo que María comienza a llorar tras haber sido aceptada por su padre, y luego de unos días, vemos como María se prepara para comenzar su primer día en segundo año, pero antes de ir a la academia se reúne con el prota, y ahí le revela la petición que tenía si lograba pasar la prueba de Vibria, pidiéndole al prota que la acompañe hasta que llegue el día en el que el mundo la reconozca, y luego le dice que a partir de ahora ella también arriesgará su vida por él, lo cual ocasiona que el prota se sorprenda, así que él decide tomarle la mano para besarla, mientras reconoce que María es su único orgullo como asesino, y así termina el anime, y si llegaste hasta esta parte del video comenta vampiro, así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video, y también no te olvides darle like y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita que es muy importante, así que dicho esto chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.